Bien, gracias por venir. Como pueden ver en la pantalla, y por supuesto ya lo sabían por su programa, el tema es la primera de dos partes, el futuro poscristiano, primera parte. Pensando teológicamente sobre el impulso utópico como una perversión de la cosmovisión judeocristiana. Confieso que esta sesión, y en cierta medida la segunda, es una especie de experimento mental, ya que llevo un tiempo pensando en la secuela de mi novela. Y una de las trayectorias que quiero explorar es lo que llamo el impulso utópico. Esto se debe, en parte, a nuestra situación cultural. También a algunas de las trayectorias culturales y políticas que veo. Es decir, lo que consideramos conspiración, y bueno, creo que gran parte de ella es conspiración con C minúscula, pero en realidad no es nuevo. Siempre ha existido este impulso de crear la sociedad perfecta o, más pertinente, imponérsela a la gente. Por eso, veo en el horizonte un nuevo esfuerzo por crear un estado totalitario maravilloso y dichoso. Quiero profundizar un poco en eso y hablar de ello. Y para quienes están aquí, para quienes escuchen la presentación después, solo quiero que reflexionen sobre esto. En cuanto a por qué esto siempre parece asomar su cara fea, y por qué incluso los cristianos, a veces, no son inmunes a la idea de que podemos perfeccionar las cosas, de que podemos hacerlo todo bien si hiciéramos esto, aquello y lo otro, todo estaría bien. Así que quiero intentar reflexionar teológicamente sobre estas cosas, y veremos qué sucede. Así que, aquí está nuestro programa para hoy. Voy a intentar definir lo que quiero decir y luego darles los elementos del utopismo, luego, les daré algunos ejemplos, y luego pasaremos a una sección de evaluación. Y quiero despojarme de la máscara del utopismo y luego criticarlo un poco teológicamente, a la luz de la teología bíblica, y luego hablar sobre cómo llegamos a donde estamos, y qué podríamos estar viendo. De nuevo, estos serán trazos generales en esta sesión. En la próxima sesión, seré un poco más específico en cuanto a lo que creo que tendremos que enfrentar como comunidad de creyentes, como la Iglesia real, en el futuro. Así que, primera parte, definición y relevancia. Utopía, como puede que sepan o no, es esta idea de una sociedad humana perfecta. El término en sí se refiere a un lugar ideal que en realidad no existe, es imaginario, es conceptual, es un gran deseo, algo que no puede ser real en el mundo real, pero, vaya, ojalá lo fuera, ese tipo de cosas. Y al desglosar el término utopía, ningún lugar, un bien o ningún lugar, lo verán escrito con E o con O, y la U, formando la U, en cualquier caso, pero en realidad podría tener cualquiera de las dos derivaciones, dependiendo de quién lo use. Un mundo imaginario donde se logra la justicia social, lo que sea que eso signifique, y los medios para garantizar la seguridad de todos. Ahí es donde entra el control. De eso es de lo que estamos hablando. Y en cuanto al impulso, ¿cuáles son los elementos? Es decir, si piensas de manera utópica, ¿en qué piensas? ¿Qué tienes en mente? Si bien estas cosas no están presentes todo el tiempo, son importantes para diferentes sistemas utópicos. En cuanto a los elementos, suele haber un elemento ecológico, la idea de que debemos existir en armonía con la naturaleza, y la palabra de moda, por supuesto, hoy en día es sostenibilidad. Pero tiene que ver con la relación de la humanidad con su entorno. Tiene que ver con la naturaleza, el mundo, el orden creado,
Algunos usarían la frase creación con un significado completamente diferente, pero suele haber un elemento ecológico. Siempre hay un elemento económico que suele centrarse en el pensamiento igualitario, la distribución igualitaria, para que todos estén libres de necesidades. De nuevo, vamos a hablar de cómo se manipula esto, y en cierto modo, de cuál es siempre la realidad. Pero a medida que avanzamos, quiero que piensen, bueno, ¿quién en su sano juicio se opondría a algo así? En principio, no estamos a favor de que la gente destruya el medio ambiente y saquee los recursos naturales. A nadie le entusiasma eso. Y no diríamos, bueno, mi visión óptima sería que mucha gente no tenga suficiente para comer. Es decir, nadie va a decir eso. Así que es fácil dejar caer la idea, pero la realidad es siempre, ¿qué significa eso exactamente y cómo se logra? Otros elementos políticos, esta ambición de paz mundial. ¿Quién querría una guerra mundial o muchas guerras? Libertad frente al crimen, todas estas son cosas deseables. Sin embargo, la clave será, ¿cómo definimos qué es un delito y qué no lo es? ¿Qué se criminaliza y qué no? Y luego, ¿cómo logramos que esto suceda? ¿Cuáles son los mecanismos de aplicación y quién es el objetivo? Así que existe esta idea política, y luego está la idea de igualdad, igualdad de derechos, multiculturalismo, y por supuesto, neutralidad de género. En nuestros días, especialmente, esto es un elemento importante. Y estas cosas suelen presentarse o compararse con cosas como el racismo y la dominación masculina. Definidas como una situación en la que, anteriormente en nuestra historia, las mujeres no podían poseer propiedades en el siglo XVII y XVIII e incluso en el siglo XIX. No tenían control sobre sus hijos en caso de divorcio. Todo dependía del hombre. Así que, todas estas cosas que ahora vemos y decimos, bueno, eso no fue buena idea. Nadie quiere volver a eso. De nuevo, se promociona de alguna manera, pero la realidad es que no se ajusta del todo a la publicidad. El progreso es un elemento importante, esta idea de la mejora humana. Y eso puede significar una mejora en la vida, en cuestiones de calidad de vida, pero en nuestra época, a menudo significa una mejora del organismo. De diversas maneras, algunas de las cuales sin duda aceptaríamos desde el punto de vista médico, pero, como mencionaré en la siguiente sesión, esto deriva hacia otras áreas que son un poco incómodas. Cosas que probablemente no querría seguir por ese camino porque quién sabe dónde terminarán y cómo irá. La ciencia y la tecnología, por supuesto, siempre forman parte de esta idea de progreso. Luego está el elemento religioso, que históricamente ha adoptado tres formas, comunidades utópicas antirreligiosas, donde la ciencia y la naturaleza dominan. La naturaleza, en efecto, es realmente la divinidad sustituta. Luego está el utopismo omnirreligioso, donde básicamente todas las religiones se fusionan en una sola, ya sea por el esfuerzo de crear una especie de religión unificada, o en efecto, por la libertad de todos. Y por supuesto, esto crea la condición de que si alguna vez te opones a algo, estás obstaculizando el camino. Entonces, eres un obstáculo para la idea utópica. Históricamente, también ha habido utopías cristianas, algunas de las cuales derivan hacia áreas teológicas extravagantes, pero otras están más centradas en lo comunitario. Y su teología es más o menos lo que definiríamos como ortodoxa, pero en realidad tenía que ver con un estilo de vida. Así que hay cierta variación. Unos ejemplos de estos elementos en la práctica, hay utopías políticas donde esto no tiene nada que ver con ningún tipo de impulso religioso. Hay algunas utopías cristianas, históricamente, y luego están las que yo llamaría pseudocristianas, cosas que se hacen pasar por cristianas, pero son teológicamente aberrantes. Así que hay de todo tipo. En el mundo antiguo, Génesis 2 describe una utopía,
esa sería por la que yo votaría, la buena, pero es un estado ideal, es el estado edénico. Así que eso forma parte de la teología bíblica. Sin embargo, más allá de eso, probablemente lo que los eruditos señalarían como la idea utópica más temprana sería la República de Platón. Y como leemos esto en el siglo XXI, hay elementos que nos harían pensar, bueno, eso no puede ser una buena idea, pero para la época de Platón, las ideas que comunicó sobre una sociedad ideal fueron realmente revolucionarias. Agustín, con la ciudad de Dios, Agustín intenta argumentar que el estado mundial no es el ideal primordial, sino esta ciudad de Dios, tal como él la definió, una comunidad cristiana gobernada por Dios. Independientemente de lo que se piense de Agustín, mucho de lo que dice aquí podría caer en la categoría de inocuo o teológicamente abstracto. Pero gran parte de su pensamiento se utilizó posteriormente para legitimar las cruzadas, por ejemplo. La idea de que debemos traer el reino, debemos hacer del mundo, nuestra parte del mundo, un lugar cristiano, debemos convertirlo en el reino de Dios. Y eso no terminó muy bien. Así que, de nuevo, nos damos cuenta de que el papado, por supuesto, motivó muchas de las cruzadas, y fue en gran parte político, pero en cierto modo se bautizó usando las ideas de Agustín y otros. Y simplemente se desvió en una dirección equivocada, y yo diría que, en muchos sentidos, fue equivocada desde el principio. En el siglo XVI, la Ginebra de Calvino, sé que algunos de ustedes podrían ser fanáticos de Juan Calvino. Y sin quitarle mérito a la genialidad de Calvino, porque, ya saben, escribió la institución cuando tenía 29 años, no tenía cosas como concordancias ni software bíblico ni nada por el estilo. Pero el problema es que, si realmente miras la Ginebra de Calvino, probablemente no quieras mudarte allí. Es decir, está metiendo gente en la cárcel por referirse a él como Señor en lugar de Maestro. Si alguien sonríe en un bautismo, eso es pena de prisión. Y hay todo tipo de cosas que, si lees la historia de la Ginebra de Calvino, dan la sensación de un intento de utopía, un estado teocrático, dirigido, por supuesto, por Calvino. Así que, ya sabes, habría algunas cosas que lo harían incómodo, si vivieras en la Ginebra de Calvino, más te vale ser calvinista, por ejemplo. O no te va a ir muy bien. La utopía de Tomás Moro, aquí es donde, ya sabes, el término entró realmente en el discurso habitual con el libro de Moro. Moro presenta esta idea imaginaria, ya sabes, en parte como una crítica a lo que veía políticamente sucediendo a su alrededor. Pero creo que vale la pena leer todos estos intentos literarios porque, por un lado, te muestran lo que piensa la persona, y te parece maravilloso, y luego pasas página y te metes en la aplicación. Todos ellos requieren poder, requieren estructuras de poder para que esto funcione porque, adivina que, las personas no son robots. Y no importa lo bien que lo haga sonar, en algún momento habrá disenso, así que, ¿qué haces con eso? Y no podemos tener disenso porque esto es una utopía, tenemos que eliminarlo. En el siglo XVII, encontramos a Thomas Hobbes con su famoso libro Leviatán. De nuevo, este libro se centra en el empoderamiento, la situación de poder, del Estado sobre las personas para imponer este tipo de comunidad ideal percibida. La Nueva Atlántida de Francis Bacon es un libro realmente importante. Este tuvo una influencia significativa en Estados Unidos, porque había muchos, y no hacía falta ser un masón para pensar así, pero muchos, ajenos a la masonería y adentrados en el discurso de la Ilustración, veían a Estados Unidos como la nueva Atlántida. De nuevo, esta es la nueva utopía, la idea de que venimos aquí para alejarnos de la monarquía, para alejarnos de los males sociales que vemos en Europa, y básicamente podemos empezar de cero. Y podemos reimaginar cómo debería ser la vida en comunidad, cuál sería el estado ideal.
Y ya saben, cuando Bacon escribe La Nueva Atlántida sobre este lugar imaginario, fuera de Europa, al que la gente va y realmente reinicia lo que llaman civilización. Cuando se descubre América, por supuesto, para la época de Bacon ya se conocía, cuando la gente empieza a migrar masivamente a Norteamérica, esto es lo que piensan. Esta es la Nueva Atlántida. Este es el gran país, el maravilloso país donde podemos llevar a cabo estos experimentos para reimaginar cómo debería ser la vida, cómo debería ser el Estado. En el siglo XVIII, los Shakers. Yo soy de la costa este, originalmente de Pensilvania, y crecí cerca de la zona Shaker, de la comunidad Shaker y del claustro de Efrata. De hecho, mi primera hija nació en Efrata, no en el claustro. Pero los Shakers eran una comunidad cristiana, al igual que el claustro de Efrata. Pero de nuevo, allí ocurrían algunas cosas que te hacían reflexionar, quizá no las reconocieras como cristianas, pero repito, en apariencia, no eran ateos, desde luego. No eran secularistas, intentaban practicar el cristianismo. Suelen ser muy estrictos con el celibato. No creo que queden Shakers, el celibato era parte del problema. Creo que el último Shaker murió en los 90 o algo así. Es decir, todavía se puede visitar la comunidad, y por supuesto, el claustro. El claustro tiene más conexiones con el trascendentalismo y ya sabes, con algunas ideas ocultistas más adelante en su historia. Pero repito, no es exactamente donde empezó. Así que hay algunos intentos tempranos de la idea de salirnos, creamos nuestra propia comunidad, compartimos nuestros bienes. Tenemos nuestras propias reglas para la comunidad, ese tipo de cosas. Nos separamos, nos aislamos de la forma dominante de hacer las cosas. La Ilustración contribuyó mucho al pensamiento utópico. La Ilustración, por supuesto, es tremendamente importante, la época y la elevación de la razón humana. Bueno, si estás en Europa, y has vivido siglos de monarquía, y no te gusta la aristocracia, y ves todos los abusos, la verdadera y estricta división de clases y estados económicos, y entonces piensas, caramba, deberíamos ser capaces de hacer esto mejor. Que deberíamos ser capaces de pensar por nosotros mismos y que deberíamos tener pesos y contrapesos en nuestro gobierno. Deberíamos tener el poder dividido entre muchos, y todas estas ideas políticas con las que estamos familiarizados, que en realidad comenzaron en la Ilustración, comienzan los movimientos. Por supuesto, tenemos la Revolución Americana, que he mencionado en segundo lugar, pero cronológicamente, precedió a la Revolución Francesa. La Revolución Americana fue una revolución violenta. Pero en cuanto a la transición de poder y su establecimiento dentro de la comunidad, tuvimos transiciones pacíficas de una presidencia a otra, y así sucesivamente. Por eso, tras la salida de Washington, la gente estaba tan nerviosa y se preguntaba si esto realmente iba a funcionar. Para empezar, fue un gran acontecimiento que dimitiera después de 2 mandatos, lo que estableció la tradición de los 2 mandatos, no estaba escrito inicialmente en la Constitución, tuvo que ir acompañado de una enmienda. Pero cuando se produjo la transición a un nuevo líder y las elecciones fueron muy reñidas, como un par de votos electorales, la gente se preguntó si esto desembocaría en caos y esas cosas, y no fue así. Ahora bien, la Revolución Francesa es una historia muy diferente. Por un lado, tuvimos a un hombre como Thomas Jefferson, que era francófilo, todo el mundo lo sabe, y pensaba que la revolución en Francia era grandiosa. Y esto no es como el Internet, donde se obtiene información instantánea sobre lo que realmente está sucediendo. Así que, poco a poco, empieza a oír hablar de niños guillotinados y cosas así, y de Robespierre y todo eso. Y empieza a pensar que, bueno, eso no es nada bueno. Con el tiempo, se vuelve desagradable incluso para alguien como Jefferson, que apoyaba mucho a Francia. Pero, de nuevo, ambas cosas, aunque funcionan de forma diferente y toman caminos divergentes, fueron impulsadas por la Ilustración. Las ideas de la Ilustración de construir el Estado ideal, donde todo es justo,
todos tienen lo suficiente, ese tipo de cosas. En el siglo XIX, de nuevo, tenemos el segundo gran despertar. Creo que, de hecho, esto también contribuye al utopismo debido al auge del pensamiento posmilenial. Es decir, que necesitamos traer el reino para que Jesús pueda regresar. Eso es lo posmilenial. Ahora bien, el posmilenialismo en el siglo XIX fue un gran acontecimiento. Es como un guante, o funciona en sintonía con el populismo, debido a la revolución industrial del siglo XIX. Y la forma en que las revoluciones industriales suelen funcionar es que la riqueza, y por supuesto, con ella, el poder y la influencia política, queda en manos de unos pocos. De nuevo, en la clase mercantil, pensamos en gente como J. P. Morgan, Kay Vanderbilt, Rockefeller, Andrew Carnegie. Esta es la época para eso. Y repito, no digo que todo lo que hicieron estos tipos fuera malo, porque no lo fue. Gente como Carnegie creía que era inmoral transmitir la riqueza, así que decidió regalarla toda. Cientos y cientos de millones de dólares. No todos pensaban igual que Carnegie. Carnegie, por supuesto, no era perfecto, tenía el problema de la agricultura familiar y todo eso. Pero como la riqueza está tan concentrada en manos de unos pocos, se produce una disparidad real entre la élite adinerada y los trabajadores. Esto crea problemas generales, económicamente, para la mayoría de la población, es un asunto serio, y entre los que realmente sufrieron fueron los agricultores. Debido a que la gente se estaba mudando del campo a las ciudades, debido a la urbanización, todo se estaba mecanizando. Se crearon fábricas, todo el sistema fabril, la idea de la cadena de montaje, la demografía del país estaba cambiando drásticamente. Y los agricultores se ven perjudicados por eso, y también por el hecho de que la oferta monetaria está controlada por muy pocas personas. Por ejemplo, hay casos en el siglo XIX donde se puede leer que los prestamistas cobraban el 300% en préstamos bancarios, cosas así. Y los agricultores necesitaban capital para comprar tierras, necesitaban comprar maquinaria, así que simplemente los estaban destruyendo. Todo eso contribuyó al auge del movimiento populista, que es un movimiento de base. En este movimiento, los agricultores se unen, la mano de obra unida, la industria agrícola, pero eso se convierte en un atractivo porque, aquí mismo, se desarrolla simultáneamente el trascendentalismo. Esta especie de idea utópica de una coexistencia maravillosa y armoniosa con la tierra, con la naturaleza. Y así, en el populismo, se tienen estas ideas turbias del auge de las masas para crear este estado maravilloso y armonioso, que queremos igualdad, no queremos estas dos clases sociales y económicas. Y que como agricultores somos los que estamos cerca de la tierra, nos ensuciamos las manos, deberíamos hacer un trabajo sostenible. Toda esta retórica estaba vigente en el siglo XIX. Y entonces, eso se une a esta idea de, si podemos lograr esto, Jesús puede regresar, o Jesús regresará. El posmilenialismo como sistema escatológico se desarrolló durante esta época. Y de hecho, condujo a un pensamiento muy utópico dentro de la Iglesia. William Jennings Bryan es probablemente el mejor ejemplo, se postuló a la presidencia y nunca ganó. Probablemente sea más famoso por el juicio de Scopes, pero fue una figura significativa en toda esta era. Charles Finney, de nuevo, el pensamiento posmilenial, esto fue un gran logro. El trascendentalismo, como he mencionado, de nuevo, Walden Pand, Henry David Thoreau, los Alcott, Walt Whitman, todos ellos, era un enfoque más, y usaré el término, pagano. Lo que quiero decir con pagano es que el paganismo, en esencia, trata sobre la adoración de la tierra. Se trata de este cambio por una deidad personal y trascendente. La idea de que vamos a eliminar eso y vamos a ver la naturaleza como nuestra divinidad, como nuestro enfoque divino.
Es muy monista, hablaré mucho sobre el monismo más adelante esta tarde, en la segunda parte, la idea de que todo es uno, que la naturaleza es Dios, Dios es la naturaleza, todo lo que está unificado. Es la teología de Walter Mercado. Así que, todo este discurso que asociamos con el movimiento de la nueva era y cosas por el estilo es trascendentalismo, con algunas otras aristas. No es nada nuevo. Pero hubo 3 comunidades utópicas trascendentales que se fundaron deliberadamente en este país. De nuevo, se trataba de la armonía con la naturaleza, los ecosistemas y todo eso. El marxismo, por supuesto, una teoría económica del siglo XIX, en realidad buscaba, entre comillas, nivelar el campo de juego económicamente y eliminar todas estas divisiones y luchas de clases. Iniciar revoluciones, lograr una sociedad mejor, una sociedad más igualitaria. Es una idea inherentemente utópica. Una teoría económica que, por supuesto, adopta diferentes formas políticas. Edward Bellamy fue novelista, mirando hacia atrás. Es una obra famosa que describe una comunidad utópica. Se imaginaba a sí mismo en el año 2000, creo. Escribe en el siglo XIX y crea esta visión de una comunidad ideal. Algunas partes se parecerían extrañamente a las que vemos ahora, con algunos mecanismos de control y la situación actual. Pero fue un libro muy influyente en su época. En el siglo XX, tenemos el progresismo. Todos hemos oído hablar mucho de eso últimamente. De nuevo, la idea del progreso humano, todas esas ideas utópicas, es lo mismo de siempre, por supuesto, con el progresismo y H. G. Wells, con sus obras, Utopía moderna, Hombres como dioses. La forma de las cosas por venir. De nuevo, ideas utópicas, y el progresismo y H. G. Wells, por supuesto, gran parte de su pensamiento fue influenciado por la eugenesia. Que para crear la sociedad ideal, se necesitan personas ideales. Que es necesario eliminar los elementos desafortunados o menos deseables de la población humana. Así que esto era muy común en Estados Unidos. Gran parte de la teoría y la práctica eugenésicas nazis posteriores se extrajeron de la literatura estadounidense y británica. Y esos fueron los semilleros de algunas de las ideas que vendrían después. El marxismo-leninismo, por supuesto, este sería el experimento de Lenin con el marxismo, la revolución de 1917. La idea de que vamos a crear la comunidad donde el trabajador está en el poder. Bueno, sabemos cómo terminó eso, pero aparentemente, así es como se comercializa, así es como se presenta. Un mundo feliz de Huxley fue una crítica, y algunos dirían, una parodia de las visiones utópicas de H. G. Wells, porque si alguna vez has leído Un mundo feliz, es como un mundo sin dolor. Un mundo sin ningún tipo de problemas. Es una visión utópica, pero debido a algunos de los elementos que contiene, lo que hay que hacer con la gente y a la gente para lograrlo, es muy distópica, da mucho miedo. No sé si alguna vez has leído Un mundo feliz, pero te lo recomiendo. El socialismo nacional y el nazismo emplearon mucho pensamiento, técnicas y objetivos utópicos, vincularon la raza a ello. En ciertos aspectos, existían ciertos hilos ocultistas que impulsaban su visión de las diferentes razas. Todas estas cosas tienen más de un hilo conductor, pero todas son intentos de crear el estado perfecto. Y por supuesto, el estado perfecto siempre está en la mente y la mirada de quien ostenta el poder, quien lo define todo. El comunismo, otro ejemplo, George Orwell con Rebelión en la Granja y 1984 son, obviamente, críticas a esto. En 1984, uno de los libros más aterradores que he leído. Si no has leído 1984, iba a decir que lo recomiendo, pero en estos tiempos, quizá no. Podría hacerte dudar. Alguien tendría que convencerte de que no lo hagas, porque muchas cosas en 1984 se podrían implementar con un chasquido de dedos hoy en día.
Pero 1984 es realmente aterrador y Rebelión en la Granja, a su manera, también. Recomiendo ambos. La Rebelión de Atlas también tiene un componente utópico, aunque es popular entre muchos conservadores. Si has leído La Rebelión de Atlas, y disfruté la novela, pero reconozco que la autora es atea, y gran parte de su pensamiento, el de Ayn Rand, es ciertamente contrario a la buena teología. Es una lectura entretenida, aunque tiene 1000 páginas, es muy ingeniosa, pero Galt's Gulch es una comunidad perfectamente utópica. Si alguna vez has leído el libro, lo sabes. El movimiento hippie de los años 60, que trajo consigo la era de Acuario, donde todos eran iguales, sin guerras ni nada parecido, los temas son familiares. Y también están las sectas religiosas de la derecha, es decir, el utopismo, pero desde una trayectoria diferente, desde una perspectiva distinta. Así que nada de esto es realmente nuevo, pero quería mostrarles algunos ejemplos para que se hagan una idea de lo que estoy hablando. Hablemos de lo que realmente hay detrás. Ahora bien, el impulso utópico, anterior al siglo XX, así es como se presenta en esta columna. Y en realidad, la realidad moderna, tal como la hemos experimentado en el siglo XX y como creo que seguiremos experimentándola en el siglo XXI. Así que, aquí está cómo se presenta: sostenibilidad, recursos compartidos, abundancia para todos, libertad ante la necesidad. Y por supuesto, aquí, eso significa que los alimentos están bajo control estatal. Es la única manera de lograrlo hoy en día. Hay que tener el suministro de alimentos bajo control. Y eso significa, y explica por qué, y espero que muchos de ustedes lo sepan, si quieren una copia de las diapositivas, por cierto, para que puedan acceder a este enlace. No tenemos conexión a Internet, pero ese enlace les mostrará media docena de maneras en que ya se está controlando realmente el suministro de alimentos. Y cosas tan simples como la agricultura familiar se están definiendo de tal manera que se están criminalizando. Esto no es casualidad. Me doy cuenta de que hay algunas personas que no tienen ni idea de lo que hacen. Pero hay muchos legisladores que, francamente, no tienen ni idea en muchas áreas, y por eso creen que hacen bien al votar a favor, porque no queremos que la gente se enferme, y en esta granja, donde las cosas no están controladas y no hay regulaciones, creen que hacen lo correcto cuando en realidad están implementando estructuras que le negarán a alguien el derecho de alimentarse. Pone los alimentos bajo control estatal. Hay una película llamada Granjagedón, un documental. Puede que tengas que convencerte después de verlo, pero es este tipo de cosas, lo que está sucediendo legislativamente, pero es necesario tener esto para que funcione hoy. Así que, por supuesto, la cita de Henry Kissinger de que la comida es un arma es bastante infame porque, de hecho, lo hicimos en las guerras de Corea y Vietnam. Situaciones donde parte de la estrategia era impedir que la población consiguiera alimentos. Era solo una táctica, así que hay control de la población, hay escasez deliberada. Claro, si se controla el suministro de alimentos, se pueden añadir aditivos. Quizás también quieras ver una película llamada Invierno Demográfico. Es un mito absoluto que la población esté creciendo demasiado, lo contrario es cierto. Este soy yo, Mike Heiser, de aquí lo saco. No soy dado a la exageración, no investigo en sitios web desconocidos. Hago trabajos revisados por pares. Y si ves Invierno Demográfico, son verdaderos académicos, verdaderos especialistas en la materia, y es muy fácil documentar que en Occidente estamos experimentando un cambio demográfico drástico. Es solo un juego de números,
por eso se llama invierno demográfico. Europa no tiene las tasas de natalidad necesarias para mantener a su población. Estamos al borde, hay 5 o 6 países europeos que, de hecho, están por debajo del número demográfico necesario para mantener su propia población. Las únicas comunidades que no se ajustan a eso dentro de Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo son los musulmanes. Formar familias numerosas forma parte de su religión y de su perspectiva política. En el Occidente, como somos civilizados y tenemos cosas como el aborto, por cierto, el invierno demográfico es el coste oculto del aborto, el crimen sin víctimas es el coste oculto del aborto. Y las personas del documental viven esa experiencia, como el aborto ha llevado a esta situación en la que no podemos sostener nuestra población. Se abordan todo tipo de temas, pero se están produciendo cambios, y parte de eso, la razón por la que me hizo divagar, es el tema de los aditivos. Ha habido situaciones en las que al menos se ha sugerido, y podemos hablar de si es una conspiración o si realmente se ha implementado, esa es la parte controvertida. Pero lo que no es controvertido es que se ha hablado de ello y se podría hacer. Que se pueden introducir aditivos en el campo para eliminar o disminuir el suministro de esperma, esencialmente. Y eso reduce la población. Los eugenistas son muy claros en cuanto a que necesitamos que muera muchísima gente para lograr la sostenibilidad. Y en lugar de simplemente defender que necesitamos unas cuantas guerras mundiales sucesivas, en lugar de hacer algo así, el control demográfico es mucho más conveniente, eficaz y francamente, comercializable. Así que recomiendo Granjagedón, invierno demográfico, de hecho, hay 2, invierno demográfico tiene una secuela. No es emocionante, es un poco escalofriante, pero es verdadera erudición. Manipulación política, si controlas el suministro de alimentos, bueno, entonces es bastante fácil conseguir que la gente haga lo que quieres que haga. ¿Preferirías obedecer o no comer? Esperaré tu respuesta. No es difícil de imaginar. Tenemos regulaciones que impiden que la gente cultive sus propios alimentos, simplemente por las regulaciones de zonificación. Realmente no te das cuenta del poder de la regulación, es invisible. No es evidente, no es tan obvio en el sentido de que te estamos manipulando, pero nadie quiere ir a las audiencias de zonificación y cosas así. Es simplemente aburrido, y la gente tiene otras cosas que hacer y apenas puede mantenerse despierta. Pero, mientras pensamos en eso, simplemente está sucediendo, se trata simplemente de esta colocación invisible de estructuras que más adelante se utilizarán como precedente para ciertas cosas. Luego, lo ecológico se presenta así, en armonía con la naturaleza. Dios está en todo el mundo, eso es panenteísmo, a diferencia de Dios es naturaleza, que es panteísmo y ambientalismo. Bueno, lo que se obtiene es el neopaganismo como religión civil, como religión cultural secular, que enfatiza la maravilla de la naturaleza, la trascendencia. Piensen en el vocabulario que uso. Porque lo uso deliberadamente, la trascendencia de la naturaleza. Me da una sensación cálida pensar en eso, pero de esto es de lo que se habla, la idea de una conciencia eterna. Los estudios de la conciencia, la espiritualidad, etc., no son cosas nuevas. También se encuentra, en algunos círculos, el materialismo científico como religión civil, impulsado por la selección natural atea. Esto, al combinarse con el darwinismo social, de nuevo, aplicando los principios de la selección natural y la supervivencia del más apto al funcionamiento de la sociedad, a las clases y las estructuras de clases, y por supuesto, a la eugenesia como parte de ello. Hoy en día, por supuesto, nos referimos a la eugenesia como ingeniería genética y selección genética. La genética es simplemente la nueva eugenesia.
Y no pretendo demonizar toda la investigación genética, porque eso también sería ridículo. Pero una vez que se tiene el poder del genoma en la mano, la eugenesia es realmente fácil. Se convierte en la idea de cómo lograr algo que ahora podemos hacer fácilmente a gran escala. Esa es la única pregunta que hay que hacerse. Políticamente, claro, la paz mundial, la libertad frente al crimen, ¿quién se opondría? Bueno, yo no me opongo a eso, yo sí me opongo a los feudos estatistas. Si eres estatista, eres anti-individualista. Piénsenlo. Eso significa que, si tienes el control, puedes criminalizar prácticamente cualquier cosa. Criminalizar la autoprotección sería como prohibir las armas, vamos a criminalizar tu capacidad de protegerte. Porque el énfasis está en el Estado. En la utopía, en contraposición al individuo. La autosuficiencia ciudadana, hablamos de eso con el suministro de alimentos, también está cada estado individual, definido como país, intentando implementar su visión de la perfección, su visión de la situación ideal. Pero, en última instancia, se impulsa un gobierno global, y este vínculo en particular no conduce a un investigador privado ni nada parecido. Ese vínculo, de hecho, te conducirá a una entidad de control oficial del gobierno federal. Un grupo de medios oficial, de hecho, está gestionado por la Fundación Heritage. Así que hay personas, incluso dentro de grupos, que la cultura en general reconocería como creíbles, que realmente están pendientes de la gobernanza global porque saben que es real. Realmente hay gente, muchísima, que desea eso. Y como la Fundación Heritage se centra en los principios de la libertad individual, no lo desea. Así que lo están vigilando, y es un buen sitio web porque es una especie de portal o centro de intercambio de mucha información oficial, documentos oficiales sobre gobiernos globales. Porque recopilan esa información y la publican en el sitio. Por supuesto, la ONU, que es inherentemente antinacional, es inherentemente global, y la Agenda 21, sobre la que no creo que necesitemos comentar más porque todos sabemos de qué se trata. Pero todas estas organizaciones intentan impulsar un Estado global, en contraposición a Estados nacionales individuales. Igualdad, por supuesto, igualdad de derechos, multiculturalismo, neutralidad de género, critican a los cristianos y dicen, no quieren que las mujeres voten y todo eso, quieren volver a los siglos XVIII y XX. Así es como se comercializa, así es como te fuerzan a una especie de sumisión intelectual. Pero la realidad moderna es que las opiniones opuestas sobre cualquiera de estas ideas o cualquier cosa relacionada con ellas son marginadas y en algunos casos hay un esfuerzo por criminalizar cualquier tipo de opinión opuesta. Hay una inversión de las normas sexuales, básicamente, ya nada es aberrante. Porque todos podemos simplemente decir que es biología. Y pueden decir eso porque ahora tienen a la naturaleza como su Dios, o al materialismo científico como su Dios. Así que tienen una teología perfectamente consistente al decir que es simplemente biológico, todo es biológico. Y por supuesto, si no estás de acuerdo, entonces debe haber algo mal contigo, que es psicosis. Es curioso. Pero realmente no es curioso porque, si miras en parte de la literatura científica, especialmente en la psiquiatría, están definiendo tu resistencia a lo que a todos los demás les parece normal y bueno, eso es psicosis. Intenta obtener atención médica. Y eso es solo el comienzo de cómo te pueden manipular y empujar en cualquier dirección. Así que es algo serio. Por supuesto, la cultura nacionalista será vilipendiada porque necesitamos ser multiculturales, necesitamos ser globales. Y por supuesto, cualquier sentido de soberanía individual será mal visto.
Y naturalmente, cualquier sentido de soberanía nacional será visto como aberrante o como opuesto al bien que el Estado global podría traer. En cuanto a la religión, vimos antes que tenemos algunos que son antirreligiosos, omnirreligiosos o cristianos. Por supuesto, en la era antirreligiosa, hemos visto el auge de lo que yo llamaría ateísmo militante. En contraposición a los ateos amables. Hay muchos más ateos militantes, y de hecho se les considera más razonables. Y más tolerantes. Tolerante es una palabra de moda, más tolerante que muchos cristianos. Porque el ateo militante estará de acuerdo con la neutralidad de género, todo es biológico y todo eso. El materialismo científico, van a estar de acuerdo con muchas de estas cosas, y por eso se promocionan, o se promocionan a sí mismos, o se presentan como más razonables que estos cristianos anticuados y aburridos. Omnirreligioso, por supuesto, paganismo, definido como la elevación de la naturaleza a la categoría de deidad. Paganismo, la cientificización, si es que existe esa palabra, de lo sobrenatural, y piensen en eso. No sé cuántos de ustedes están interesados en temas como la física cuántica, la teoría del caos y cosas así. Yo me meto en muchas de esas cosas, no soy para nada un experto. Pero una de las cosas que están viendo es, básicamente, que teorías como la teoría del caos y la teoría cuántica no necesariamente llevan a la conclusión de que no existe una realidad inmaterial. Conozco personalmente a muchos físicos que entienden muy bien la teoría cuántica, y son cristianos, cristianos serios. No creen que se requiera un sustituto de lo verdaderamente inmaterial. Por eso no me gusta el término sobrenatural, ya que contiene la palabra natural. Pero no es una conclusión necesaria. Sin embargo, mucha gente usará la nueva física, entre comillas, para, básicamente, atribuir una explicación natural a todo lo que se creía sobrenatural, a todo lo que se creía inmaterial. Y si todo es material en cierto sentido, entonces todo es natural. Es la naturaleza, aquí estamos de vuelta intelectualmente, completamos el ciclo para sustituir la naturaleza, el mundo creado, por el Creador. Fusionándolos. Eso es el monismo. El monismo es la idea de que todo es uno, y uno es todo, y todo eso, no hay distinción entre creador y creación. Niegas eso si eres monista. Así que, tenemos esto en marcha religiosamente, y por supuesto, anticristiano, básicamente, a menos que el cristianismo se adapte a esto, especialmente a esto, en nuestros días. Voy a hablar de esto en la segunda sesión con lo que considero el nuevo gnosticismo. Será criminalizado y demonizado. Progreso y mejora humana, ciencia, tecnología. El control humano es lo que esto significa en nuestros días. Así que, mientras que lo llamaríamos progreso, mejora humana a través de la ciencia y la tecnología, lo que realmente significa es control de las personas a través de la ciencia y la tecnología. Tenemos control de la información. En otras palabras, llenaremos tu mente con lo que necesites. El conocimiento, por supuesto, es poder. Es fácil hacer propaganda sobre temas como el proceso político, la eugenesia, por supuesto, eso es progreso. Porque estamos eliminando, estamos depurando el acervo genético. Estado policial, necesitamos un estado policial para imponer el progreso. El comercio, por supuesto, está bajo control estatal, básicamente, todo lo que se hace. Si se considera un impedimento para el progreso, entonces debe ser controlado. O eliminado. Una de las dos. Tienen que ser capaces de mantener el progreso. No quieren que el progreso se detenga. Ahora bien, el impulso utópico como una perversión bíblica. Y esto está en sus folletos, voy a repasarlo rápidamente y les diré que complementa el folleto. Estos son los mitos fundamentales del utopismo, la idea de que los humanos son perfectibles. Eso es un mito.
Ya sea a nivel individual o corporativo, ignora la capacidad humana para el mal, ignora la condición del corazón, pero es un mito que impulsa el utopismo. El otro mito es que se puede forzar la perfectibilidad humana. Eso simplemente no va a funcionar, así que imponer un estado edénico, en otras palabras, sería un Edén creado por el esfuerzo humano. Un Edén creado por una élite humana gobernante. De nuevo, esto es solo mitología. Así que las utopías humanas requieren control total, y en última instancia, son distopías, lo opuesto a lo que dicen ser. Diría que todo esto contradice la narrativa teológica del Génesis. Contradice el significado de la imagen divina. Claro, si has leído algo mío, sabes cuál es mi opinión sobre la imagen. La imagen no es algo innato. No es una cualidad. Es un estatus. Es un estatus que utiliza las cualidades que tenemos como humanos. Pero si dices que la imagen es una cualidad, entonces no sé por qué estás en contra del aborto. Al menos antes de la formación del cerebro, porque entonces no tienes argumento teológico. Si la imagen de Dios es una capacidad cualitativa, lo siento, pero el cigoto unicelular después de la concepción no tiene nada de eso. Así que, si esa es tu definición, te encuentras en un serio dilema ético y sería fácil socavar tu visión del aborto. Mi punto de vista se basa en un punto de gramática hebrea, que no abordaré aquí, pero la imagen es un estatus. Fuimos creados como imágenes de Dios. Debemos ser Él, debemos representarlo. Eso es individual. Por lo tanto, inherente a la idea de la imagen está la idea de libertad, libre albedrío e individualidad. Simplemente va con el programa. Refleja lo que Dios es. El mal y la imagen compartida, hay una razón por la que hay plurales en Génesis. Porque fuimos creados a imagen de Dios, tenemos libre albedrío. El libre albedrío es una necesidad absoluta porque es un atributo comunicable de Dios. Si no fueras libre, si no pudieras tomar decisiones legítimas con libre albedrío moral, no habría manera de que pudieras ser como Dios. Y ese es el punto de la imagen, eres como Él. Serías un robot, y Dios no es un robot. Simplemente no es nada parecido. Es esencial. Y tenemos esta idea de ser capaces de tomar una decisión, de que hay libertad. Por supuesto, eso también significa que vamos a tener maldad porque la gente va a elegir mal. Génesis también democratiza la imagen. Creemos a la humanidad a nuestra imagen. Ese lenguaje en el antiguo mundo del cercano oriente es único porque las únicas personas que representaban a Dios en el antiguo mundo del cercano oriente eran personas específicas. La élite gobernante. Los reyes. Por eso fueron concebidos, y lo digo metafóricamente. Se les consideraba descendientes divinos, opuestos en sus puestos por los dioses. Eran los representantes de los dioses. Génesis dice que no es solo para la élite gobernante, es para todos. Todos son representantes de la imagen, cada ser humano. Y eso es muy contrario a la idea utópica porque tenemos que tener estos corredores de poder. Siempre se necesita una élite para imponer la utopía. La imperfección y la mortalidad humana son parte integral de lo que leemos en la narrativa del Génesis. Somos imperfectos, somos mortales. Somos menos que Dios. No somos dioses. No existe tal capacidad de perfección. La presunción de autoridad y soberanía, todo ese asunto de que seremos como dioses, es una idea errónea. Si observas lo que sucede en Génesis 3, parte de lo que dice la serpiente es cierto, que cuando comas, se te abrirán los ojos y serás como Elohim. Eso es lo que dice en hebreo, serás como dioses. Debería estar en plural porque, en el versículo 22, Dios dice, bueno, el hombre y la mujer se han convertido en uno de nosotros. Ahí está el plural. La idea es que, mira, ahora tenemos seres humanos que han asumido la soberanía. Mientras que Dios tenía el control antes, y Dios había establecido su voluntad y dicho que existe este lugar llamado Edén donde vives, y que puedes quedarte allí, es un lugar maravilloso.
Puedes quedarte aquí indefinidamente y comer del árbol de la vida. No vas a morir, tienes inmortalidad contingente porque yo soy el único ser que tiene inmortalidad en sí misma. ¿No te gustaría quedarte aquí y vivir para siempre conmigo? Sírveme e interactuar contigo. Entonces, Dios tiene este plan para la autoridad humana, el gobierno compartido por los humanos con Él y otros seres no humanos también en el Edén. Y eso se corrompe tan pronto como la humanidad presume el derecho de dictar los términos e impulsar el programa. Entonces, tenemos eso sucediendo. Y luego tenemos la separación del Edén. Y esto es realmente algo absolutamente en contra de la utopía. Ahora, en su folleto hay una descripción más completa de esta relación simbiótica entre la visión bíblica del consejo divino, Dios gobernando a través de su consejo en la tierra. La forma en que las cosas deberían haber sido, y luego, una vez que ocurre la caída, la interacción continua de Dios con la humanidad a través de sí mismo y a través de su consejo. Entonces, lo que tienen en esas 6 páginas, he tomado extractos de un artículo que realmente me gusta y recomendaría. Pero son extractos que de alguna manera trazan el flujo a través de la Biblia de esa idea. Entonces, eso es lo que es el folleto. Babel es un gran problema con esto porque, si entiendes lo que está sucediendo en Babel, un sigurat, la torre de Babel, fue construida para traer lo divino a la tierra. La idea era que íbamos a construir una casa, vamos a construir una casa porque los dioses viven en las montañas, así que construiremos nuestras propias montañas para que la deidad venga aquí. Y luego, cuando venga, podremos negociar. Es la misma lógica de la idolatría. El hombre antiguo no era tonto. Él sabe que lo que acaba de hacer no es su creador. Pero hacen ídolos porque creen que se puede invocar a las deidades para que residan allí. Localizan a la deidad. Por eso a Israel se le prohibió hacer imágenes esculpidas, porque Yahvé no puede ser domado. Yahvé no será llevado a ningún lugar para negociar. Eso depende de él. Es una perspectiva completamente diferente. Pero ocurre lo mismo con Babel. Vamos a restablecer el Edén, vamos a traer a la deidad de vuelta a la tierra, ahora estamos separados de ella. Bueno, es una usurpación del plan de Dios, un castigo de Dios. Los humanos intentan remediar y reiniciar lo que arruinaron. Babel es, en cierto modo, el comienzo de la ilustración viviente de esta idea de que podemos traer el cielo a la tierra. Es un pensamiento utópico. El cielo no llegará a la tierra hasta que Dios lo quiera, no antes. Pero eso es lo que el utópico no ve. O lo odia. De una forma u otra. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Tenemos todas estas fuerzas. Les enviaré las diapositivas a menos que quieran verlas en video. Tenemos todas estas cosas en marcha en nuestra cultura. Todos estos movimientos políticos que surgen de lo que yo llamo capitalismo lemming, en contraposición al capitalismo filantrópico. Me gusta desactivar nuestros cerebros en la iglesia. Creo que eso ha contribuido, y también lo de desactivar el cerebro en el púlpito. Todas estas cosas han contribuido al futuro. Esto es lo que creo, sin duda, que veremos más decadencia, más poder del Estado, más énfasis del Estado sobre el individuo en este país. La tecnocracia. Todos estos mecanismos utilizados para controlar la información, el comportamiento y la población. Y veremos una mayor marginación de lo que consideraríamos cristianismo bíblico. Y creo que la solución no será popular. Pero esta es la solución probada. La Iglesia debe estar dispuesta a sufrir en esta generación por la siguiente. Funcionó la primera vez. 13 personas lo lograron. 12 apóstoles y Pablo. Ganaron, funcionó. Pero tuvo un costo enorme. Así que entiendo que podemos mirar nuestro mundo y preguntarnos qué hacer al respecto. Sugiero que hagamos lo que hicieron los apóstoles. Y eso no será fácil. Pedro nos lo dice sin rodeos.
¿Creen que Pablo sabía de qué hablaba? Sentíamos que habíamos recibido la sentencia de muerte, una carga que superaba nuestras fuerzas, todo esto, la desesperación de la vida misma. Pero eso fue para que confiáramos no en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita a los muertos. No es una solución popular. No implica formar milicias. No implica tomarnos la justicia por nuestra mano. Pero es un método de eficacia comprobada. Ha funcionado en el pasado y creo que volverá a funcionar. Será una cuestión generacional. Pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Así que, con esto termina la presentación.